¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Hoy estamos a lunes, ya ayer fue domingo de resurrección y por lo tanto esta Semana Santa de todos modos permanece una octava más. Vamos a seguir viendo muchas cosas dentro de la iglesia muy importantes. La Semana Mayor, que inicia con la Cuaresma el miércoles de ceniza, pero en la Semana Mayor ya como tal empieza un domingo que es Domingo de Ramos. Bueno, Domingo de Ramos es una celebración hebrea donde para ellos, para celebrar la Pascua, tienen que purificar muchas cosas. Por ejemplo, no tienen que tener levadura, nada de levadura. Un utensilio que haya tenido levadura, contacto con la levadura, se tiene que quemar, purificar. Lo purifican todavía hoy día. Y bueno, pues las palmas y todas las ramas también pertenecen a otra fiesta dentro de la misma. Ahí entra Jesús, es un domingo, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes es la cruz. El jueves es la última cena y el viernes es la cruz. ¿Por qué hago este ejercicio? Porque ahorita vamos a leer cómo es la creación. Y dentro de la creación, el primer día hágase la luz, y la luz llega a Jerusalén, que es el Domingo de Ramos, donde todos gritan Hosana al Hijo de David, Hosana. Llega Jesús caminando en un burrito, que también tiene mucho que ver ese burrito, que no debía de haber sido montado. En primer lugar, lo de Dios es intocable, tiene que permanecer virgen. Todo lo de Dios tiene que permanecer virgen. Escuchen lo que les digo. Cuando Dios Padre toma a María para madre de su Hijo, tiene que permanecer virgen. Y eso lo tiene que saber todo el pueblo de Dios. Entonces permanece virgen. Aquí vamos a ver que el primer día Dios creó el cielo y la tierra y dijo, hágase pues la luz. Y hubo luz. En este caso, el primer día llega a Jerusalén Jesús y se hizo la luz en Jerusalén. Y luego pasa 1, 2, 3. Vamos a ver cómo está para que veamos que va a empezar a hacer una nueva creación. El cuarto día, dice el día quinto, llénense las aguas de seres vivientes y revoloteen aves sobre la tierra bajo el firmamento. Dios creó entonces los grandes monstruos marinos. Dios estaba dando vida ya a seres, y todos los seres que viven en el agua según su especie, todas las aves según su especie, y vio Dios que todo era bueno. Los bendijo Dios diciendo, crezcan y multiplíquense. Llenen las aguas del mar y multiplíquense asimismo las aves sobre la tierra. Entonces amaneció y fue el día quinto. Domingo, lunes, martes, miércoles, eso fue el día jueves. Ya está dando vida. En el cenáculo está empezando a dar vida con lo que está prometiendo hacer esto. Y tienen que dar, porque solamente da vida eterna. La vida eterna. ¿Qué es lo que da vida eterna? Si comes la sangre y si comes su carne y bebes su sangre, solamente. Y bueno, y luego aquí viene esto muy bonito que dice, Dios hizo las distintas clases de animales salvajes según su especie, los animales de campo según su especie, y todos los reptiles, la tierra según su especie. Y vio Dios que todo esto era bueno. Entonces dijo, estamos día 6. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces, sobre el mar, sobre las aves. Y entonces
creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y varona, o sea, hombre, mujer, varón, mujer, los creó. Dios los bendijo diciéndole, fíjense que mi primer mandato muy importante y mucha gente no lo entiende porque su mente está muy enferma. Dice aquí, sean fecundos y multiplíquense. No se van a multiplicar porque por carta o alguna cosa, no, tiene que ser una pareja llena de amor y bajo la bendición de Dios, casados, y ellos tienen que siempre darse a amar, siempre entregarse, pero tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Entonces, Dios le da potestad al hombre y crea al hombre. Nosotros estamos en Semana Mayor, entonces el domingo fue uno, lunes, martes, miércoles, jueves y el día 6 viene la crucifixión. Cuando Dios crea al hombre, que es Adán, Adán significa ser humano, Adán es ser humano, o el hombre, el género pues, humano, hombre, eso significa Adán. Cuando Dios crea al ser humano, al hombre y mujer, Adán lo duerme y de su costilla brota la esposa. La esposa es muy bonito que uno diga qué bien, fíjate, la mujer ya, nosotros nacimos de la tierra del hombre, pero la mujer nace de carne. Es más allá, un poco más puro ese ser, porque nace de carne, no nace de tierra. Bueno, en Cristo estamos hablando de ese día sexto donde hay una nueva creación. Cristo hace todo nuevo, inclusive le dice, vamos a leer al rato que dice a María Madre, yo hago nueva todas las cosas. Es una cosa bien importante, está renovando todo. Esta pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es algo increíble. Lo pueden ver muy, ay, pues es que pobrecito, no debía nada y todo. Sí, pobre de Dios, pero lo que lo hizo todo para que Él viniera así es el ser humano. Pero en realidad Él viene haciendo un ritual también, que después lo vamos a hablar. Viene siendo un ritual perfectísimo. Creo que en algún video antes ya habíamos hablado del ritual perfecto de Dios, que luego vamos a analizar, por ejemplo, La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que es una película muy interesante. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo, como dice Pablo, Él es el nuevo Adán. Cristo es el nuevo Adán. Le abren la costilla en la cruz con un lanzazo y brota sangre y agua. Sangre y agua, la iglesia. La iglesia. Está brotando su esposa, pero apenas está brotando. Todavía no llega todo el trabajo que va a venir en Pentecostés. Pero ahí ya sale sangre y agua. Nuestros sacramentos así son, sangre y agua. Y es muy importante ver igual. Al otro día el Señor descansa. Está haciendo una nueva creación y luego el domingo la resurrección otra vez, pero ya la luz perpetua que queda. Cristo, la que ya no va a haber tinieblas porque ya tiene abierta la gloria. Eso es lo que vemos en esta Semana Mayor. Vemos cómo inclusive un día, que es el viernes, se adora a la cruz, porque esa cruz estaba fresca de la sangre de Cristo. Con esa cruz que fue el árbol de la vida. Es el árbol de la vida. Por eso dicen que no come de ese árbol, no tendrá vida eterna. Ese árbol, o sea, tú tienes que comerte ese árbol. ¿Cómo se llama ese árbol? Eucaristía. De ese fruto. Vamos a hablar, estamos viendo ahorita aquí en el Génesis, ¿verdad? Ya les acabo de decir que es el nuevo Adán y cómo es que el Adán primero empieza, cómo también Cristo
el hombre, el nuevo hombre o el hombre nuevo, como le quieran decir, es el sexto día. Y miren que, como les digo, el árbol de la vida está en Jesús. Está en Jesús. Dice así, miren, en Génesis 3:4 dice: la serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día que coman del árbol del bien y el mal, que es saber que es bien y saber que es mal, poder distinguir que hay bueno, que hay malo, porque ellos no sabían que era malo, todos lo tenían bien en el jardín del Edén, no se enfermaban, ellos no tenían nada, no pasaba el tiempo con ellos porque están en el tiempo de Dios, o sea que con Dios está intacto. Ahora sí que él, haber nacido inmaculadamente, también sin mancha, ni tampoco ella, tampoco nace sin ninguna mancha de pecado ni nada, pues ellos no estaban por qué preocuparnos por nada. Entonces llega la serpiente y le dice así, que les mintió Dios, dice que el día que coman de ese árbol que se llama bien y mal, se les abrirán los ojos y entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. Y como dioses, es una palabra también que Dios dice, yo los hice casi como dioses, casi, pero no lo somos. Entonces a la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente alcanzar el conocimiento. Tomó su fruto y se lo comió y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. O sea, la mujer come del fruto del bien y del mal, pero hay dos árboles allí en el jardín del Edén. ¿Y saben cuál es el otro? El árbol que se llama el árbol de la vida. Cuando ellos comen del bien y el mal, se les abren los ojos, o sea, quiere decir que ya entendieron, primero, que a Dios no se le debe contradecir, que desobedecen la orden de Dios. Y ven su desnudez. ¿Qué quiere decir la desnudez de ellos? La desnudez significa que sin Dios no tienen nada. Sin Dios no tienes nada. Por eso estás desnudo completamente. Después de esto hay una voz que le dice: ahora el hombre es como uno de nosotros en el conocimiento del bien y el mal. Que no vaya también a echar mano del árbol de la vida, porque al comer de él viviría para siempre. Imagínate una persona con pecado, no puede estar en el cielo, en el cuerpo de Cristo, no puede estar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que pasa es que inmediatamente Dios manda a custodiar ese árbol, el árbol de la vida, para que no regresen al paraíso. O sea, la única entrada para volver a regresar el hombre al paraíso después de lo que acaba de hacer sería por medio del árbol de la vida. Que ese árbol de la vida lo conocemos ahora como la Santa Cruz. La Santa Cruz. ¿Y cuál es el fruto de esa cruz? El cuerpo del Señor y la sangre de Él. Ahí está. Por eso, si no lo comes, no tendrás vida eterna. Es el árbol de la vida y es el que Él te abre el camino de regreso. Vamos a ver, aquí tenía yo algunos pasajes también que vemos también en la Semana Mayor. Es Éxodo 24. El domingo o el sábado en la noche, que es el horario de la iglesia después de las 5, el sacerdote, pasan los sacerdotes y con el hisopo que traen y el agua bendita empiezan a regársela a los fieles. Y pues muchos piensan a lo mejor, ay, con este calorón, qué bueno que me echaron agüita, a lo mejor por eso me la avientan. Y no es cierto, no, todo es un ritual, todo tiene un porqué. Porque tú ahí, yo y todos los bautizados que hacemos acto de presencia en la iglesia, nosotros ahí estamos renovando la promesa bautismal. Con esa agua se renueva una promesa bautismal, o sea, estamos haciendo un pacto nuevamente con Dios.
¿Por qué? Porque nosotros en el bautismo agarramos la muerte y la resurrección con Jesús, y eso es lo que está pasando en esas fechas. El primer efecto que hace el bautismo es matar, pero mata al pecado, al hombre pecador. Se mata, se entierra. Por eso es un hombre que ya, una persona que ya nació, se muere y vuelve a nacer, pero gracias al bautismo. Volver a nacer, los hermanos protestantes, es como dar una oración, de hacer una oración y decir, yo creo en el Señor Jesucristo. Para ellos ese es el renacer de nuevo, y no es así. O sea, Nicodemo habló con Jesús y Jesús le explica bien. Nicodemo dice, ¿cómo me voy a meter en mi madre otra vez ya estando viejo? Dice, no, es volver a nacer en el Espíritu. Y en el Espíritu, ¿qué quiere decir? Que es el bautismo. Por eso la promesa de Dios que dice, Jesús, les conviene que yo me vaya porque el Señor va a mandar la promesa que les tiene, que después de mí viene otro. La promesa que es para ustedes y para sus hijos. También dice la palabra que es el Espíritu de Dios. Y por eso te vas a bautizar. No te vas a bautizar porque Jesús se bautizó. No. El bautismo no es eso. Nunca dice Jesús, así como me bauticé yo, bautícense ustedes. Nunca. El bautismo es para la presentación del único Hijo de Dios, que entonces nosotros podemos ser hijos, pero en el Hijo. Que muy simple entender, si no te bautizas, no te injertas en Cristo, no eres hijo de Dios. Un niño que no lo quieren bautizar, pues es criatura, sí es criatura, pero la criatura no es hijo de Dios. Porque, por ejemplo, un perrito es una criatura de Dios, sin embargo, no es hijo de Dios. Y entonces así vamos. Fíjense lo que está haciendo en ese momento renovamos esa promesa para decir, yo soy hijo de Dios, yo en esta muerte me muerto, me siembro, y luego, pero no me quedo ahí, también resucito con Cristo. Por eso todos después decimos, aleluya, alabado sea Yahvé, aleluya, ve, no alelujeo, como también les digo que a veces los confunden, no, es aleluya. Lo que estamos haciendo nosotros a veces sin saber, eso y más, porque le estoy dando la cosa muy suavecita que es por encima. Dice así la palabra de Dios. Moisés entonces le dijo, sube a donde Yahvé, tú, Aarón, Nabiat y Abihu, con 70 de los ancianos de Israel, ellos adorarán desde lejos. Y Moisés se acercará solo a Yahvé. Ellos no se acercarán y tampoco el pueblo subirá con ellos. Porque no puede subir a acercarse a lo que es sagrado, porque mueren. Mueren. Todo aquel que toque algo que es sagrado y Dios no te lo permita, muere. Por eso aquel que hable a mal de la Virgen, de la iglesia, que es lo sagrado de Dios, hermanos, es de temer. Si en realidad crees en la palabra de Dios. Dice, Moisés bajó del monte y contó al pueblo todas las palabras de Yahvé y todas sus leyes. Contestaron de una sola voz, dice, nosotros cumplimos con todo lo que Yahvé ha dicho. Y Moisés puso por escrito todas las palabras de Yahvé. Al despuntar el día, Moisés levantó un altar al pie del monte. O sea, hasta en eso siempre debe de haber un altar para ver la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios. Siempre debe haber un altar, ¿sí? Tal como es. Y él lo pone en el monte, y al lado del altar 12 piedras por las 12 tribus de Israel. Luego mandó algunos jóvenes para que ofrecieran víctimas consumidas por fuego y sacrificios de novillos como sacrificios de comunión. Fíjense, ¿cómo qué? Como sacrificio de comunión. Ya existía la comunión, sí, pero era una común unión con Dios. Y también nosotros la tenemos por medio del cuerpo de Dios, una común unión ya directa para ser inmortales con Él. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en las vasijas, con la otra mitad roció el altar. O sea, siempre los pactos eran con sangre, que la sangre es vida. Después tomó un libro de la alianza, lo leyó en presencia del pueblo, respondieron y obedeceremos a Yahvé y haremos todo lo que él pide. Entonces Moisés tomó la sangre con la que roció al pueblo, diciendo, esta sangre es la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes conforme a todos estos compromisos. Antes era así, para pertenecer al pueblo
sellaban todo con sangre. La circuncisión, la sangre. Cuando era el Yom Kippur, en la Pascua también sangre. El Yom Kippur, sangre. Con todos se sellaba con sangre. Por eso viene Cristo, que es el Cordero, y así con sangre perpetua. Pero no vamos a estar derramando la sangre de Cristo cada rato. No, por eso se consagra el vino en su sangre. Es vino, sabe a vino, pero ya no es vino. Entonces eso que hizo, como están viendo ellos, hacen aquí la promesa y el compromiso con Dios, de ser Señor, tú eres mi Dios, yo soy tu pueblo, tú eres mi esposo, yo soy tu esposa. La iglesia así le dice igual. Entonces ese compromiso se sella con esa sangre, que ahora se sella con la sangre de Cristo. ¿Qué pasa? Que ahora el agua bautismal es la promesa y nosotros ya pertenecemos al cuerpo de Jesucristo. Ya entonces la esposa es el cuerpo místico de Cristo, y ese cuerpo místico regresa por medio del Hijo. Por eso dice él, yo soy el camino. Si no te bautizas, no entras a este camino. La verdad, porque Dios no te miente. Y la vida, porque solamente en Él, por medio de la comunión, entras a la vida eterna. Vamos a ver ahora, vamos a buscar lo bonito que acabamos de pasar esta Semana Mayor. Miren, una señora que dijo, ay, qué triste, yo creo que el Señor iba a llorar y llore. Pues a lo mejor sí iba a llorar y llore, señora, pero yo le aseguro una cosa, Jesús no iba triste. Jesús sí, a lo mejor le pesaban los latigazos, como era completamente humano, era un ser humano normal, porque él tiene toda la humanidad, pero también tiene la divinidad. Pero él como humano podía sufrir todo. Si usted le da un pellizco, lo sufrió con un pellizco. Pero imagínese, él venía cumpliendo las palabras de la promesa que le había hecho el Padre, porque por él viene desde el pesebre a la cruz. Por eso dice, mandaré mi ungido. Y luego va a abrir, Jesús es el que abre las puertas del cielo con ese ritual tan bonito que hace, que es al Calvario, que es el lugar de la calavera. La calavera. Ahora, hay un grupo de protestantes que hicieron una cueva con forma de calavera en Jerusalén y decían, miren, este es el verdadero Calvario, todo para cobrar y que entre la gente. Pero no, la Gólgota está un poquito afuera, y Gólgota significa lugar de la calavera, pero la calavera de Adán. ¿Qué quiere decir? Que en esa Gólgota, ese mismo lugar donde está la calavera de Adán, ahí pues prácticamente Adán agarró el fruto donde empieza la muerte, que es el mismo paraíso. Ahí también está la piedra donde Isaac iba a ser sacrificado, que está precisamente en el lugar donde era el santo de los santos. Cuando era el templo de Israel todavía estaba completo y era el santo de los santos. Ahora se le llama la roca. Los musulmanes lo tienen como un lugar sagrado, porque es la roca donde ahí iban a ejecutar a Isaac. Es en Moria, uno de las 7 colinas de Jerusalén. Moria. Ahora, fíjese nada más que importante, cuando Isaac iba a ser sacrificado por Abraham, iba a encajar el cuchillo, le detiene la mano el ángel, cuando le diga no lo mates, no lo sacrifiques, y le da un cordero. Ahí prácticamente Dios le está diciendo, no, espérate, el que va a poner el hijo aquí voy a ser yo. Fíjense nada más desde antes cómo está efectuando esa promesa de ser un holocausto ahí mismo. Antes no se llamaba Jerusalén, porque Abraham, cuando ya es con el Melquisedec, cuando dice yo soy el rey de Salem, Melec, entonces Salem
Jerusalén, pues es Jerusalén. Jerusalén. Entonces, la Biblia nos va dando muchos pasos. Como ese sacrificio que debió de haber sido allá, viene acá, pero ya viene con el pueblo completo, ya viene ya por todas las naciones. Y vamos a ver cómo dice, miren, ay, Jesús está en el, dice, Jesús es arrestado. Fíjense que él acaba de ser la cena judía, o la fiesta del Pasaj, se le llama Seder, como les decía. Los judíos así se llama, Seder, el Seder, que es el orden. Ellos tienen pues el vino, el pan y otras hierbas, otras cosas. Pero Jesús no lo completó el Seder, se sale prácticamente en la cena. Y pasando la cena, que es cuando le dijo tomen de este cáliz, y debió de haber terminado porque son 5 copas y él toma 2, la tercera no la toma con ellos, la tercera nomás le dice a ellos tomen y beban todos de este cáliz, que es mi sangre, fruto del trabajo del hombre. Y también da el pan, que es el aficomen. Ese pan que normalmente los judíos agarran 3 panes, fíjense, quitan el de la orilla, el del medio lo parten y lo van y lo esconden, pero lo embisten con una vestidura blanca y lo esconden. Para nosotros 3 significa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 3 están representando al Cordero, pero el verdadero Cordero es en el Hijo, por eso el del medio lo toman. Y el que encuentre al Hijo, en este caso el que encuentre el pan, recibe un regalo. Nosotros, el que encuentre a Jesús, encuentra la vida eterna. Ese es el máximo regalo que vamos a tener. Fíjense cómo los judíos lo hacen y no se dan cuenta. En ese ceder, no lo termina completo Dios. Es como si un padre se saliera a la mitad, terminando la lectura, que dijera, bueno, pues ya me voy. ¿Qué pasaría? Nos quedaríamos, caray, pues si todavía le falta la mitad. Sin embargo, todos nomás lo vieron que salió y se fue al huerto. Dice, Jesús es arrestado. Cuando terminó de hablar, Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón. Allí había un huerto y Jesús entró con sus discípulos. Judas, el que lo entregaba, conocía también ese lugar, pues Jesús se había reunido con ellos ahí muchas veces. Este huerto es Huerto de los Olivos, donde acuérdense que hay un nuevo hombre, una nueva creación en el Edén, y este es un jardín de los olivos, y los olivos significa que el ungido viene con el aceite, o sea, crisma significa Cristo significa ungido con aceite, ungido es Mesías, y está en un huerto de olivos donde es ungido Jesús. Ahí se unge nuevamente el hombre y lo entregan. Dice la palabra que Judas hizo ya sus soldados para que fueran los guardias y los fariseos que llegaran ahí con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Y contestaron, a Jesús el Nazareno. Jesús dijo, yo soy. Y Judas, que lo entregaba, estaba ahí con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo y le preguntó de nuevo, ¿a quién buscan? Dijeron, a Jesús el Nazareno. Jesús les respondió, ya les he dicho que yo soy, si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplía lo que Jesús había dicho, no he perdido a ninguno de los que tú me diste, Padre. ¿Te acuerdas? Esto es bien importante. Yo soy, responde Jesús. Cuando está respondiendo yo soy,
Eso es lo que le dijo a Moisés. Yo soy. Pero obviamente ellos no sabían que estaban frente a Dios. Simón Pedro tenía una espada y la sacó e hirió a Malco, siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Perdón, esta es la derecha. Jesús le dijo a Pedro: coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no voy a beber de la copa que el Padre me ha dado? Todavía falta ver la tercera. Quedarían pendientes 2 en el ceder. Acá no. Entonces ya el soldado y el comandante de los guardias aprendieron a Jesús, lo ataron, lo llevaron primero a la casa de Anás. Anás era suegro de Caifás, o Caifás más bien. El sumo sacerdote, aquel año Caifás era el que había dicho a los judíos: es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Entonces Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Como este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, pudo entrar con Jesús en el patio de la casa del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedó afuera, junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, y habló con la portera, que dejó de entrar a Pedro. Fíjense, entra Juan, sale y luego mete a Pedro. Ahí en el recinto, que está dentro del mismo templo de Jerusalén. La portera dijo: ¿qué, tú eres tú también de los discípulos de ese hombre? Y dijo: no, no lo soy. Los sirvientes y los guardias tenían unas brasas encendidas y se calentaban, pues hacía frío. También Pedro estaba con ellos y se calentaba. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su enseñanza. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado constantemente los lugares donde los judíos se reúnen, tanto en las sinagogas como en el templo. Y no he enseñado nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? El templo y sinagoga no es lo mismo. Las sinagogas inician en Babilonia y no tienen altar. Nomás tienen pura lectura bíblica. No tienen ni adoración ni tienen sacrificio. Y en el templo sí. ¿Por qué me preguntas a mí? Interroga a los que escucharon lo que he dicho. Al oír esto, uno de los guardias que estaba allí le dio a Jesús una bofetada en la cara, diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús estaba diciendo: interrógame pues. Y respondió, dice: si he respondido mal, demuéstrame. Pero, porque en que estoy mal, pero ¿por qué me golpeas? Al fin Anás lo envió atado al sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro estaba calentándose en el fuego en el patio, y le dijeron: seguramente tú también eres uno de sus discípulos. Él lo negó, diciendo: no, no lo soy. Entonces uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, dijo: ¿no te vio con él en el huerto? De nuevo Pedro lo negó. Al instante cantó el gallo. El negar a Pedro no quiere decir totalmente que no lo conocía. Dicen algunos eruditos de la Biblia que dice: yo no conozco a este Jesús. ¿Por qué decir que? Porque Jesús nunca se quedaba así. Pero era un Jesús que siempre contestaba con una verdad, más otra verdad y otra verdad. Pero no se quedaba así sumiso. Lo que Pedro no entendía en su negación también, que tenía que ver al Cordero. Eso también, que es el Cordero de Dios. Un Cordero no dice nada. Los van a matar. No dice nada. Entonces son muy sumisos. Lo llevaron a Pilatos porque era muy especial. Era primero Pilatos pagano, no podían entrar a su casa. Entonces desde afuera los atendió. Pues imagínate, podían contaminar en plena Pascua. Pilato les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no lo habríamos traído ante ti. Pilato les dijo: tómenlo y júzguenlo según sus leyes. Los judíos contestaron: nosotros no tenemos la facultad
para aplicar pena de muerte. O sea, ellos no pueden matar a nadie como lo querían hacer con Jesús para crucifixión, porque uno de los mandamientos es no matarás. Entonces yo no lo mato, pero mátalo, aquí te lo traigo. O sea, tú eres el que lo vas a matar, no yo. Pero lo que no iban a saber los judíos es que ellos mismos estaban echando la soga al cuello. Aquí también dice, nosotros no, fíjate lo que dice, no tenemos facultad para aplicar pena de muerte. Hay muchos hermanos separados que dicen que la Iglesia Católica mató a Cristo, que los romanos mataron a Cristo, y bueno, tanto disparate. A Cristo no lo mata nadie, a Dios nadie lo puede matar. Él está entregándose solo, pero él mismo está siendo cordero, pastor y todo. Ahí, en esos momentos, él está convirtiéndose en muchas cosas, está haciendo y ejecutando muchas cosas. Con esto se iba a cumplir la palabra de Jesús, dando a entender qué tipo de muerte iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿viene de ti esa pregunta o repite lo que te han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reinado no es de acá. Esto es lo que les acabo de decir. Nadie lo mata. Dios Padre lo hubiera querido, como hijo único, imagínate, lo hubiera querido salvar inmediatamente, pero él a eso venía, a entregar su vida por el pecado en el mundo, para poder abrir, ¿qué? La gloria. Pilato le preguntó, ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad para esto he nacido y he venido al mundo. Todo lo que está al lado de la verdad, escucha mi voz. Pilato dijo, ¿y qué es la verdad? Esa cosa que muchas veces no entienden muchos. La verdad, muy importante. Dicho esto, salió de nuevo donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún motivo para condenar a este hombre. Esa es la verdad. La verdad es Cristo. Pero aquí es costumbre de que en la Pascua yo les devuelvo a un prisionero. ¿Quieren ustedes que ponga en libertad al rey de los judíos? Y ellos empezaron que no, suelta a Barrabás. Era un bandido. Barrabás también se llamaba Jesús. En una escritura decía Jesús Barrabás. Entonces Pilato tomó a Jesús y le ordenó que fuera azotado. Los soldados hicieron la corona de espinas. Miren, lo están coronando con espinas. Ustedes verán al que traspasaron, dice la escritura. Y no nomás aquí por el costado, también la cabeza le traspasa. Esas espinas eran muy especiales en aquellos lados. No son espinas como estas que tenemos acá en el occidente, sino que son muy fuertes, como clavos. Y a él la agarran y se lo ponen así. En el ritual de atar y desatar, al cordero le ponen un listón rojo que luego se hace blanco. Cuando en el Antiguo Testamento, entonces, y también en el Antiguo Testamento, el sacerdote se viste de púrpura y escarlata. Imagínense aquí Jesús con la cabeza, con la corona de espina, que él está cargando ahí los pecados también, pero su cuerpo está con sangre, con el carmesí de su sangre, el rojo de la manta y los moretones en el cuerpo. Se viste de sacerdote con eso, es de púrpura y escarlata, el blanco de la pureza. Entonces Jesús ahí está siendo sacerdote y cordero a la vez. Él está haciendo toda esa función en ese momento y sale de Jerusalén, donde se había hecho una
prostitución muy fuerte porque metieron a Baal y a Será allí a adorar. Entonces con su sangre de Cristo empieza a santificar Jerusalén, por eso después es ciudad santa, por la sangre de Cristo, que atravesó todo el templo. Entonces, pues Pilato lo deja ir y los judíos dicen que su sangre caiga sobre nosotros y nuestra descendencia. Fíjense nada más, tan grande es lo que acaban de decir estos señores en presencia de Pilatos. Ellos mismos echan la culpa de la muerte. Entonces Jesús fueron llevados cargando su propia cruz, que en esa cruz le iban gritando de todo lo pecado, todo lo que se los van agarrando, como si la cruz fuera una bolsa para agarrar los pecados. Por eso carga los pecados del mundo entero. Lo escupían, le decían muchas cosas, le aventaban piedras y aparte lo iban golpeando. Les digo, iban al llamado Calvario o lugar de la calavera, pero es la calavera de Adán, donde Adán pecó, que es ahí en Sión, en el monte Sión. Entonces vamos viendo aquí que Pilato manda a poner un letrero en la cruz que dice: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Es el INRI. Y luego pone Yahshua, o sea, a ver, vamos a poner, pone Yahshua, pero es YH. Pone ahorita no me acuerdo, estando un poquito fuera, pero fíjate, pone como si fuera Yahvé. Y ese letrero, y es decir Rey de los Judíos, y decir todo eso, pues se enoja porque lo puso en 3 idiomas, y en hebreo, en latín y en griego. Entonces decía: no escriba Rey de los Judíos, dice, ha dicho, yo soy Rey de los Judíos. Pilato contestó: lo que he escrito está. O sea, hay una cosa que estas palabras son muy fuertes, porque también en la Biblia dice: lo que está escrito, así se queda. Si está escrito que Jesús es Dios, así se queda, aunque muchos no lo quieran aceptar. Entonces, después de clavar en la cruz a Jesús, los soldados tomaron sus vestimentas y se las dividieron en 4 partes, se jugaron. Quiere decir que era una tela no mala, sino fina, no tenía costura. Dice: no la rompan, más bien hay que ponerla a la suerte. Y así se cumple la escritura que dice: se repartieron mi ropa y echaron a la suerte mi túnica. Eso está en el Salmo 22:19. Entonces Jesús en la cruz, fíjate, está derramando su cuerpo. Por eso dice el fruto: en mi carne es verdadera bebida y mi sangre es verdadera, mi sangre verdadera bebida y mi carne verdadera comida. Dice: Jesús estaba con su madre y con María, o sea, hay 2 Marías, la mamá y la hermana de su madre, esposa de Cleofas, y María la de Magdala. 3 Marías. Por eso muchos hermanos protestantes se confunden, porque que María tuvo muchos hijos. No, hay otras Marías ahí también. Junto a ella estaba el discípulo que más quería a Jesús, y dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Quién es ese muchacho? Es Juan, el apóstol San Juan. El apóstol San Juan ahí ha de haber tenido, yo más o menos haciendo yo cuentas, unos 16, 17 años, cuando mucho. 16 años.
muy jovencito. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Si hubiera tenido hijos, María, y pues se supone que eran más hijos, muchísimos, porque no eran muchos los protestantes, pues otros se lo hubieran llevado a su casa, porque imagínense qué hijo no iba a dejar, más siendo judíos, qué hijo iba a dejar a su madre desamparada. Sin embargo, se la lleva a Juan porque, y ahí le dice él, ella es tu hijo. Una palabra muy, muy grande para hijos, como amplitud, sí, es ahab en hebreo. Entonces, ahí la da a Juan para que tenga como madre, ella madre de la iglesia, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y es madre del cuerpo de Cristo y de Cristo. Como madre de la iglesia, tenga más hijos. Pero ya son espirituales. Por eso Jesús se le está entregando. He ahí a tu madre. Y madre, he ahí a tu hijo. Luego dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo, tengo sed. Y con esto también pues, cumplió la escritura. Había un jarro lleno de vino agrio. A ver, vamos a ver. Porque él dijo, yo no tomaré más del vino hasta que no vaya camino a casa de mi padre. El camino. Y se pusieron una caña de esponja empapada en aquella bebida, la acercaron a los labios. Otros dicen una caña con un hisopo. Y el hisopo es ese tipo de algodón, un tipo de esponja con el que en la Pascua pusieron la sangre alrededor del marco, fíjense, para que no entrara la muerte. Y aquí él está tomando el vinagre con ese hisopo. El hisopo con el que agarró Moisés y cubrió a todo el pueblo con la sangre del cordero para que la promesa de Dios de que era su pueblo con ese tipo de hisopo. Entonces se empapaba aquella bebida, la acercaron a los labios. Jesús probó el vino. Tercero. Acuérdense, había probado 2 copas de vino. Todos probaron 3. Y dijo, yo no voy a tomar de esta copa hasta que no está en camino a la casa de mi padre. Entonces se la da a los hijos, tomen a los apóstoles y tomen de este vino. Pero él no toma, y él la toma aquí. Y dijo, ya todo está cumplido. Después inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Cumplió. 3. La copa de la creación, la copa de las plagas y la copa de la redención. Las 3. Como era el día de la preparación de la Pascua, los judíos no querían dejar cuerpos ahí en la cruz para este sábado. Pues aquel sábado era un día muy solemne. Pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas a los crucificados y retirar los cuerpos. Supuestamente un muerto podía hacer más pecar al pueblo, por eso no pueden tener ahí muertos exhibidos. Y pues los soldados quebraron las piernas de los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con una lanza se la atravesó en el costado, y con la lanza al instante salió sangre y agua. Es lo mismo que yo les decía, el nuevo Adán está recibiendo el costado y sale la iglesia ya espiritualmente, ya viene espiritual. Con esto también cumple Dios eso de que Israel, tú eres mi esposa y yo soy tu... Porque ellos le fallaron, Dios no falló, Israel falló
Entonces él para poder desligarse de la esposa tenía que ser hasta que la muerte los separe. Y ahí, por ejemplo, Dios está tomando eso de la muerte, que la va a vencer después y la va a hacer espiritual. Por eso ya después va a ser la iglesia todas las naciones. Ya no es Israel nada más, sino todo lo demás. Aquí dice, el que vio da testimonio. Su testimonio es verdadero. Y aquel sabe que dice la verdad y que este testimonio para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrará ningún solo hueso. En otro texto dice, contemplarán al que traspasaron. Porque dice que no le quebrará ningún hueso. En la Pascua, Dios cuando lo saca de Egipto, el cordero pascual no debe tener ningún hueso roto. Ninguno. Ni mordido. No lo podían morder. No podían hacer nada de eso. Y los huesos deben quedar intactos. Imagínense nada más todo lo que estábamos viendo en la Semana Mayor, y a veces no nos damos cuenta de mucho. Ahora, Nicodemo dice, José de Arimatea se presentó ante Pilato, que era discípulo. Pilato dice, era discípulo de Jesús, pero no lo decía por miedo a los judíos. José de Arimatea era un maestro de la ley. Y siendo discípulo, pues se tenía que cubrir. Para retirar el cuerpo de Jesús, Pilato se lo concedió a él. También fue Nicodemo, el que había ido la noche a ver a Jesús, el que le dice cómo hay que nacer de nuevo. Llevando 100 libras de mirra perfumada y aloe, tomaron el cuerpo y lo envolvieron en lienzos con los aromas, según la costumbre de enterrar a los judíos. O sea, los enterraban y les untaban perfumes y cosas así, para que el cuerpo oliera más bonito, pero era una forma de la tradición de ellos. Y bueno, dice así la forma de enterrar a los muertos. En el lugar donde había sido crucificado Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo donde todavía no había sido enterrado nadie. No, lo que les digo, lo que va a ser de Dios, lo que es de Dios, nadie lo tiene que tocar, nadie. Como el sepulcro estaba muy cerca y debían respetar el día de la preparación de los judíos, allí llevaron a Jesús. Entonces nomás lo envolvieron en las sábanas, después de haberlo ungido, como les digo. Y dice, el primer día después del sábado. ¿Cuál es el primer día después del sábado? Es el domingo. Domini, día del Señor. María Magdalena fue al sepulcro muy temprano. Estaba oscuro y vio que la piedra que cerraba la entrada al sepulcro había sido removida. Y fue y habló a Pedro y iba después Pedro y Juan. Llegaron a verlo ahí y vieron que no estaba. Imagínense que hubieran encontrado el cuerpo de Jesús ahí. No hubiera abierto la gloria. No hubiera abierto la gloria. Por eso es muy importante que nosotros gritemos, aleluya, alabado sea Dios, porque no está el cuerpo. Ya está camino ya está abierta la gloria. Ya podemos ir al cielo. Gracias al Hijo. Y dice aquí, el sudario con el que habían cubierto la cabeza no se había, para que crea, que no sé qué. No se había caído como los otros lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero y lo creyó, pues no habían entendido todavía la escritura. Decía, él debía resucitar de entre los muertos, que es cuando le dice, tumben este templo y lo levanto en 3 días. El templo ya va a ser espiritual, ya no va a ser
en Jerusalén. Por eso a veces dicen, hoy los judíos es el pueblo de Dios. No, están equivocados, ya todos somos del pueblo de Dios. Todos. No nomás los judíos. Ellos tuvieron la oportunidad de ser el único pueblo de Dios, no lo aceptaron y no lo han aceptado. Y bueno, después ven que Jesús le dice a la mujer, María dice, se había llevado llorando mucho tiempo fuera del sepulcro. Mientras lloraba se inclinó para mirar dentro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabeza y otro a los pies, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le respondió, porque se han llevado el cuerpo de mi Señor, no sé a dónde lo han puesto. Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí de pie, pero no sabía ella que era Jesús. Mire nada más, María no reconoció a Jesús. Qué raro. Imagínense la pureza después, porque ella había visto un cuerpo masacrado, completamente desfigurado. Otra cosa, él es el maná. Maná es una palabra hebrea que significa, ¿qué es eso? Como diciendo, ¿qué es eso? ¿Qué es? Una interrogancia muy fuerte. Por eso cuando el maná, cuando el pueblo de Israel encontró el maná saliendo de Egipto, pues dirán, ¿qué es esto? Porque amaneció y es como pan, dulcecito y todo. Y ese maná era lo que comían. Por eso dice él, yo les voy a dar el verdadero maná. Aquel cayó del cielo, pero yo bajé. Por eso es el verdadero maná. Entonces, cuando vieron a Jesús en la cruz, muchos decían maná. O sea, ¿quién es? ¿Qué es eso? Porque no lo reconocían. De tan desfigurado que era. Ninguna película ha llegado a verlo por respeto, como Jesús había quedado. Lo único que le digo, La Pasión de Mel Gibson, es el único que se ha atrevido a mostrar un poquito más real cómo quedó, pero Jesús quedó desfigurado completamente. Ay, Señor. Entonces dice, ella no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién le buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, porque yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Y ella se dio vuelta y le dijo, Raboni. Aquí dice que quiere decir maestro. Maestro más bien, no, Rabuni no es completamente, es como para entender que es maestro, porque Rabuni es alguien que tiene mucha sabiduría de la ley, o sea, mucha sabiduría. Maestro es moré, pero es maestro de enseñanza regular, moré. Por eso aquí le dice, quiere decir maestro, para que sepan que era una persona de mucho inteligente, o sea, si lo veían muy, muy arriba. Jesús dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto. Ese mismo día, el primer día después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde. La iglesia estaba reunida por la tarde, dice, a puertas cerradas, por miedo a los judíos. Entonces llegó Jesús y se puso en pie de medio de ellos, y dice, la paz con ustedes. Dicho de esto, ya se mostró todo. Ese fue un domingo. O sea, la iglesia se junta con el Señor, ya no el sábado, el domingo. Jesús volvió a decir, la paz a ustedes, y como el Padre me envió a mí, así también los envío yo a ustedes. Y dicho de esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Fíjense cómo el soplo de Cristo de Dios es el Espíritu Santo. Entonces ahí prácticamente los discípulos no necesitaron bautizarse, porque están recibiendo el Espíritu de Dios.
Y dice, a quienes ustedes descarguen los pecados serán liberados, y a quienes se los detengan serán retenidos. Imagínate. El mandato de Dios nada más no dice que cualquiera, solamente son los sacerdotes. Tomás, uno de los llamados el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, pero él contestó, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos y yo meta mis dedos en el costado, los dedos también en el dedo en el clavo, dice, no creeré. 8 días después, ¡pum!, la iglesia está junta otra vez. 8 días después, a ver, hagan cuenta, si se juntaron un domingo, a los 8 días después, ¿qué día es? Domingo. Entonces, el encuentro con el Señor ahora ya es en domingo. ¿Ok? Jesús vino y lo puso en medio de ellos y les dijo otra vez, paz con ustedes. Después le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos, extiende tu mano, métela en mi costado, deja de negar y cree. Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó, no más, porque me has visto, crees. Felices los que no han visto, pero creerán. Fíjate, ahí benditos son los que sin ver, nosotros no lo vimos. Y creo, desde ahí nos bendice a nosotros, a los que creemos que el domingo nos vamos a juntar con Él, a estar con Él, recibir la paz de Él y creer en Cristo. Y si muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas. Miren cómo hay muchas cosas que no se alcanzaron a escribir. Pero ¿quién sabe todo lo que hizo Jesús? Pues su iglesia, la iglesia que escribió esta Biblia del Nuevo Testamento, lo para acá, porque el Antiguo Testamento era la Biblia judía. Y nosotros tenemos que tener también información de antes, porque es el Antiguo Testamento la prefigura de lo que va a ser realidad en el Nuevo Testamento. Y luego dice, para que crean que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios, crean y tendrán vida por su nombre. Después en el lago Tiberíades se manifestó como estaban reunidos Simón Pedro y Tomás el mellizo, Natanael de Caná, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo, voy a pescar. Contestaron, vamos también nosotros contigo. Salieron, pues subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba parado a la orilla, pero los judíos no sabían que era él. Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo de comer? Ellos contestaron, nada. Entonces Jesús les dijo, echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. Y entonces el discípulo que Jesús amaba mucho, le dijo a Simón Pedro, es el Señor. Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, porque obviamente pescaba nada más con la truza. Y llegaron y se echaron al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca. De hecho no estaba muy lejos, unos 100 metros en la orilla, arrasaban la red llena de peces. Al bajar a la tierra encontraron fuego encendido, pescado en las brasas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes. Y a pesar que hubieran tantos, no se rompió la red. Entonces Jesús les dijo, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó y tomó el pan y lo repartió. Tomad y comed todo él. Eso es lo mismo. Y también con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. O sea, ese rebaño está hablando de mis corderos. O sea,
Jesús dice, mi rebaño. Ok, tómalo, apaciéntalo tú. ¿Y cómo le entrega el rebaño? O sea, por eso estamos hablando del pater pastor, que es papa, pater, y padre pastor, que es Pedro, el primer papa. Eso significa pater pastor. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes muy bien que quiero. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Fíjense, entonces sí ya está juntando corderos con ovejas. Corderos, los apóstoles, toda la iglesia. Insistió Jesús por tercera vez, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez. Esta vez, dice, le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. En verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro te amarrará en la cintura y te llevará donde no quieras. Jesús dijo esto para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios, señalando, sígueme. O sea, le van a abrir de brazos porque lo van a crucificar a Pedro, pero al revés. Le van a atar la cintura para que no se venga así. Dice, Pedro miró atrás y vio que el discípulo que Jesús amaba y que en la cena habían inclinado sobre su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? ¿Se acuerdan que pasó en la cena que alguien le preguntó, ¿quién te va a entregar, Señor? Al verlo, Pedro preguntó a Jesús, ¿y qué va a hacer de este? Jesús le contestó, si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, a ti no te interesa. Tú sígueme, pero a ti no te importa. Quiere decir que no le dijo así tan enojado, sino que dice, es como decir, la decisión yo la tengo, yo soy el pastor mayor. Por esta razón corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no iba a morir. Pero Jesús no dijo que no iba a morir, sino que simplemente dijo, si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te interesa? Este es el mismo testimonio que da, es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que se ha escrito aquí. Nosotros sabemos que dice la verdad. Jesús hizo también otras muchas cosas que se escribieron, que si se escribirían una por una no habría lugar en el mundo para tantos libros. Vuelven a decir que quedaron muchas cosas por escribir, cosas que la iglesia poco a poco fue entregando, fue revelando. La revelación viene por medio de la iglesia, porque la iglesia es cuna y fundamento de la verdad, o sea, es la verdad, está en la iglesia, y la iglesia después entrega la Biblia. Primero la iglesia y luego la Biblia. Y para poder entender la Biblia tienes que estar en la iglesia. Y todo esto pasa prácticamente en esta semana y la octava, y ya se queda como octava los domingos, que es el encuentro con el Señor. Antes decían que era el día de la luna, no tanto el Shabbat. El nombre de Shabbat no viene de sábado, por eso a veces muchos están confundidos. Ellos tienen el calendario judío, es un calendario lunar, nosotros tenemos calendario civil. Tenemos otro calendario de iglesia también, que nos regimos por el civil y la iglesia. ¿Cuál es el calendario de la iglesia? Nosotros con Cristo, Rey del Universo, ahí se termina el año, que es aproximadamente, casi es en noviembre, creo que es como 20 y tantos, no me acuerdo ahorita, perdónenme. Ahí se termina el año de la iglesia, no es en enero es el civil. Y después de Cristo Rey del Universo, cuando se corona Rey del Universo, empieza lo que es el Adviento. El Adviento es al año nuevo. Y como ven, todo lo que pasa en esta Pascua, nosotros hacemos un memorial. ¿Qué es un memorial? El memorial es estar presente, actualizar esa situación y vivirla como si estuviéramos allí. O sea, nosotros cada que estamos en el memorial de la Santa Misa, estamos en la mesa de Dios,
Miren, ahí estamos también con Él. La iglesia está aquí con Él, en esa cena del Señor. Y luego nos vamos a brincar también a las bodas del Cordero que es Él, el Cordero. Las bodas, ¿con quién se va a casar? Él. Cristo se va a casar con su iglesia, no sus iglesias. Nomás una esposa. Ahí es donde viene lo bueno. ¿Cuántas se van a quedar como las películas de Pedro Infante, ¿verdad? Que todas se quedaban llorando afuera? Y la novia, pues ahí con él. Así se van a quedar muchas que se dicen ser iglesias. La esposa de Cristo. Mentira, es una sola. Que en esta Pascua, así nos dice el Señor, que tengo un solo cuerpo. No tiene más. Yo me subo a la cruz para que tú te salves. Yo entrego mi vida. Nadie me mata. Pero te está haciendo todo para que tú veas y te aclares. Cristo en esta Pascua, en este triduo, en esta Semana Mayor, en esta Cuaresma, nos da muchas señales, muchas señales. Es el hombre nuevo, es el nuevo Adán, todo hace nuevo, ya el pacto anterior se acaba, un pacto nuevo termina el pacto anterior, o testamento nuevo elimina al testamento viejo. Ahí está el viejo, pero para que lo veas, que existió un testamento, pero realmente el nuevo es el que vale. El nuevo es el que vale. Y así, hermanos, pues hay muchas cosas que tenemos que ver aquí. Si nos estuviéramos viendo cada cosa por cada cosa, nos tardaríamos muchísimo. Ya nos tardamos, ahorita llevamos 1:10, 1:15 aproximadamente. Imagínense por cada cosa que nos extendiéramos mucho. Acuérdense la promesa bautismal que hacen en la Semana Mayor, que fue el viernes, el sábado para el domingo, que es el domingo de resurrección. Es esa promesa de resurrección con Cristo, del bautismo con Cristo, que nos morimos, nos crucificamos con Él, pero también resucitamos con Él, que ahí nos hacemos hijos en el Hijo, que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es en el Hijo. O sea, te tienes que meter al Hijo para poder ir al Padre. Entonces, todo eso tenemos que verlo, porque Dios nos lo deja en su santa palabra. Palabra del Señor. Pues bien, hermanos, Dios nos los bendiga, y poco a poco vamos a ir viendo análisis de lo que nos dice la palabra de Dios. Yo espero dar un curso de Hebreos, que es la carta a los Hebreos, que es muy interesante. La carta a los Hebreos habla mucho de esto, de lo que les decía del Antiguo Testamento. Por lo tanto, pues aquí, esta cosa no jaló. Bueno, por lo tanto, pues yo los espero después para seguir teniendo conocimiento de la palabra de Dios, que el Señor es el que se manifiesta, el Señor es el que habla. Uno tiene que decir nada más: habla, Señor, que tu siervo escucha. Dios me los bendiga. Hasta luego.